Buenas tardes, ejecutivos y ejecutivas de la industria del juego. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla, siguiendo este ciclo G&M 101, un ciclo de entrevistas personales, profesionales, con líderes de la industria del juego de Latinoamérica y del resto del mundo. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros a Griselda Soledad Ruibal. Ella es directora de Playing Group. Y bueno, vamos a conversar con ella sobre su vida, sobre su trabajo, su relación con la industria, sus conocimientos, y los vamos a compartir con ustedes. Buenas tardes, Griselda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Román, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de poder comentarles un poquito de lo que venimos haciendo y trabajando desde Playing. Perfecto. El concepto de este ciclo de entrevistas es no solo hablar de las empresas, que obviamente es el eje de todo, sino también contar un poco de la vida de los empresarios y empresarias que participan de la industria. En ese sentido, nos gusta hacer una especie de viaje que recorra un poco el pasado, presente y anticipando el futuro de lo que es el ejecutivo, la ejecutiva en cuestión. En ese sentido, queríamos empezar conversando contigo sobre tus recuerdos, sobre tu crianza, tu infancia, los valores que tus padres te transmitieron, cómo esos valores te han acompañado a lo largo de la vida, cómo los digamos, manifestás al día de hoy. ¿Qué recuerdos, qué impresiones tenés de esa historia personal tuya? Bueno, la verdad que yo tengo que agradecer, soy una agradecida de la vida porque tuve una infancia muy linda, una adolescencia también, a pesar, bueno, de que todos en algún momento pasan por situaciones difíciles, yo rescato todo lo bueno y lo lindo que pude vivir en mi infancia con mi familia. Principalmente, como vos comentabas, el tema de los valores. En el caso de mi papá, fue una persona que trabajó mucho, era muy generoso con sus compañeros, emprendedor, y yo creo que también todo eso fue lo que, al verlo, es como un ejemplo que uno después al crecer lleva a la práctica. Con mi mamá lo mismo, sinceramente fueron las dos personas maravillosas, en el caso de mi mamá, mi papá ya no está, pero lo recuerdo con mucho amor, está siempre en mi corazón y sinceramente yo les soy muy agradecida de la educación que me dieron. Siempre desde muy chiquita me enseñaron que había que estudiar, que para poder avanzar en la vida tenía que llegar a tener una carrera, esmerarse por lo que uno realmente considera que es su objetivo o lo que le interesa. Ser perseverantes a pesar de haber tenido algún fracaso o alguna dificultad, seguir insistiendo y poderla superar. Así que yo gracias a ellos y a todo esto que pude vivir de chica, es que de grande, a pesar de haber tenido, porque todos en algún momento tenemos dificultades, ya sea en la carrera universitaria o en el trabajo con alguna situación difícil, pude salir adelante y soy muy agradecida. Y yo creo que esas situaciones también son momentos de aprendizaje, más que nada, que te ayudan a superarte y bueno, a poder tomar una experiencia de vida nueva. Así que sí, son muy lindos los recuerdos y principalmente los valores que me inculcaron desde muy chiquita. Y soy muy agradecida de eso. Dentro de todas las actividades que realizás y que acompañan, lógicamente, tu vida laboral intensa, leímos que te gusta hacer maratones, que te gusta participar de competencias, de carreras. Eso obviamente también implica una preparación, un eje que es un objetivo a conseguir. ¿Qué aspectos podés comentarnos de ese hobby, de esa pasión que tenés? ¿Y tenés otras pasiones que te gusta realizar aparte de tu trabajo del día a día? Sí, bueno, correr es un hobby que me gusta mucho, ya hace unos cuantos años que lo hago. Es un escape, poder también, es una experiencia muy linda de compañerismo. Estoy dentro de un equipo, ahora en este último tiempo, bueno, por medio de la pandemia, todo este tema que nos está pasando a todos es bastante difícil, pero hasta hace un tiempo estaba en el grupo y sinceramente lo disfruto un montón. Ya hace varios años que corro, hice maratones en distintos lugares, me gusta también el paisaje y me gusta combinar el poder disfrutar esas dos actividades. Entonces hice muchas maratones en lo que es montaña
en lo que es, viste, al aire libre. Más que nada, por ejemplo, en el sur, hice en Bariloche, en el Cerro Catedral, muy linda experiencia. Y también es un tema, vuelvo con lo mismo, de superación constante, porque yo cuando arranqué a correr, no, sinceramente no tenía resistencia, no sabía, me gustaba, pero era algo como que lo veía que era muy difícil para mí. Y sin embargo, de a poco, con perseverancia, fui logrando superarme en la cantidad de la distancia y de la resistencia en la respiración. Y bueno, ya hice varias maratones de 21 kilómetros, de 42 todavía no llegué porque es bastante y creo que tenés que tener mucha concentración, no solo física, sino mental para poder llegar a la meta. La maratón o la media maratón, en mi caso, que es lo que yo corro, es eso, es estar constantemente conectado con tu mente y tu cansancio, y a pesar de eso, de algo que te dice adentro, pará, no corras más, vos seguís y seguís hasta que llegás. Así que sí, está muy bueno, y después que terminaste y llegaste, yo generalmente me emociono un montón, me emociono mucho porque es superarse a uno mismo y disfrutar de lo que estás haciendo. En esos momentos no pensás en nada, liberás la mente y bueno, es una pasión, es una pasión. El que corre lo experimentó, lo sabe de qué estoy hablando. Así que muy, muy lindo, sí. Y después, junto a otra pasión, es el viajar. A mí me encanta viajar. Así que en lo que pueda trato de combinar las maratones con algún viaje. Poderla realizar, por ejemplo, la última habíamos ido a Córdoba, también muy lindo lugar. Así que es eso. En términos de estudios y la importancia que tu familia y vos le han dado, tenés una formación muy sólida en contabilidad, en gestión empresarial, especialización en auditoría y detección de fraude, también temas tributarios. Son un montón de aspectos que pueden volcarse en el mundo del juego. ¿Cómo fue ese primer paso que diste para ingresar a la industria? ¿Qué vínculos tenías previos con lo que era el juego? ¿Y cómo has podido, con todas esas herramientas y formación y conocimientos que tenías de tu profesión, poder aplicarlos dentro de la industria del juego en sí? Mira, a mí sí, yo me recibí de contadora en la Universidad acá de La Plata, provincia de Buenos Aires, y después siempre me interesó seguir capacitándome. Yo siempre es como que estoy buscando querer interiorizarme más en algún tema que me parece atractivo. En el caso mío me llama mucho la atención o me gustó desde siempre, desde que estudié en la universidad, lo que es el tema de las auditorías, por eso hice la especialización, y el tema de tributación, que son como los ejes de la carrera. En el caso de auditoría y la industria del juego la he podido aplicar tanto en organismos públicos, que son organismos de control del juego, como en el sector privado, en cuanto al asesoramiento. En el sector público lo que yo más que nada traté de desarrollar fueron técnicas, procedimientos para poder auditar distintos puntos claves en lo que es, por ejemplo, la actividad de los casinos o los bingos. Desde el momento de una máquina, el funcionamiento de una máquina, la operatoria dentro de la sala, después, por ejemplo, en el caso de reclamos de jugadores, cómo un reclamo realmente tiene sustento para darle, digamos, importancia y trascendencia, o es simplemente una demanda que no tiene fundamento. Eh, Todo eso lo he podido volcar a través de, ya te digo, de los conocimientos de auditoría en general, de auditoría interna en particular, y bueno, con todas esas técnicas, en el mercado del juego hay muchísimo para hacer. Y para mí es muy interesante, me llama mucho la atención. Lo mismo que todo lo que son los procedimientos de detección de fraude. Hay hay montones de ocasiones donde hay historias muy conocidas sobre momentos que se han intentado falsear jugadas o cartas, fichas,
Bueno, y es muy interesante también poder hacer toda la forencia de lo que pasó sobre ese hecho que se considera fraudulento. Así que sí, es bastante. Sí, aparte es un aspecto fundamental para las empresas, para los organismos públicos también, tener un control riguroso de la actividad, lo que está pasando, y también para, digamos, analizar la cuestión del juego responsable y tener herramientas para poder aplicarlas en lo que es la actividad de los jugadores en sí. Estuviste 12 años, creo, trabajando en el ámbito público y después surgieron, desde tu concepción, la realización de dos empresas, Bet Contable y después Playing Group. Me interesa saber cómo fue esa transición de tu trabajo en un organismo público a decidir volcarte de lleno a la actividad personal con tus propios proyectos y cómo han ido constituyéndose, qué nos podés relatar sobre esa concepción de esos proyectos y cómo se han ido desenvolviendo a lo largo del tiempo en la industria. Sí, mira, yo en Lotería de la Provincia estuve como responsable del programa Hiperión, que controlaba las 46 salas de la provincia de Buenos Aires, con un parque de 24.000 máquinas. Bueno, y ahí lo que hicimos, ya como te comentaba antes, la mayoría de los procedimientos de auditoría de las salas, en muchos casos fueron diseñados por mí, por mi equipo de trabajo. Para mí es fundamental el equipo de trabajo. Y bueno, esos fueron años de experiencia, de crecimiento que me ayudaron después para poder lanzarme en forma independiente, todo ese conocimiento y esa experiencia adquirida, para, bueno, darme cuenta que quizás hay vacíos que todavía no se estaban contemplando en cuanto a la consultoría de las salas de juego y al asesoramiento de las empresas. Por eso fue la idea de la creación de la consultora de Playim y poder asesorar desde un lado más profesional a las empresas de juego, más que nada a los operadores. Como te decía, todo este tema, si bien quizás dentro de la propia empresa ya hay una estructura de control y una estructura de procedimientos armado, quizás en muchos casos, por lo menos lo que es la realidad acá de Argentina o de la provincia de Buenos Aires, es que en muchos casos crecieron como empresas familiares que después no tuvieron mucho implementación de profesionalismo dentro de las tareas que implican la operatoria de las salas. Entonces, a raíz de eso, surgió, digamos, para mí, esta necesidad de poder aportar desde mis conocimientos un asesoramiento para la mejora de lo que es la productividad de las salas. Por eso surgió para mí, y bueno, nos está yendo muy bien desde ese lado, pudiendo aportar al sector privado, no solo a lo que es los entes reguladores. Y después en BET, bueno, yo soy contadora y tengo mi estudio contable y asesoro a empresas de otras ramas de la industria también, no solo del juego. También desde el área contable, auditoría e impositiva. Hablaste recién de un tema fundamental, que es, te diría, uno de los ejes de G&M News, un concepto que desde un principio decidimos desarrollar y trabajar en términos de contenidos y en términos de generación de propuestas para contribuir a eso. Se trata de la profesionalización de la industria. Mencionabas que, bueno, una buena parte de la historia de la industria del juego, en principio en Argentina, pero también pasa en otros países, estaba conformado por empresas familiares, empresas que fueron creciendo, desarrollándose, y a veces no se acompañó ese crecimiento con una profesionalización de los cuadros corporativos. Dentro de lo que ha sido tu experiencia en la industria con tantos años, ¿cómo has visto ese crecimiento y esa evolución de la cuestión profesional? No solo desde el intento que uno como medio intenta o procura hacer de generar este debate y de ayudar a profesionalizar, convocando expertos, generando webinarios, haciendo este tipo de encuentros, para que la gente que está del otro lado también pueda aprender desde tu propia empresa. Digamos, ¿has notado algún tipo de cambio de mente o de decisión de poder incorporar estas nuevas herramientas a las propias empresas privadas?
Mira, yo creo que el cambio se fue dando desde un lado de necesidad y de urgencia. Porque, ¿qué pasaba? Las empresas familiares que iban creciendo desde el lado de que, bueno, el juego es una actividad rentable. Entonces, eh, hace años atrás era muy rentable y era poco, digamos, el esfuerzo que se tenía que hacer para mantener esa rentabilidad o para que el negocio crezca. Eh, con el correr de los años, la situación económica fue complicándose en un contexto general y eso hizo que quizás lo que antes era rentable dejó de serlo de la misma forma y entonces se vieron ya obligados, por más que no era algo que veían quizás con mucho entusiasmo, la idea de profesionalizar un poco más todo el funcionamiento de las salas, incorporar más marketing, fidelización de clientes, empezar a trabajar un poco más, no solo con digamos, la disposición de la sala o las máquinas o los juegos que puede ofrecer, el entretenimiento en sí, sino darle un valor agregado a ese entretenimiento o a esa disposición o que ya tenía la sala. Así que bueno, en el caso puntual de acá, yo lo que vi es eso, que fue algo que lo tuvieron que hacer por un tema de que el contexto lo llevó a eso. Lo mismo que ahora con el tema de la pandemia, están obligados bueno, cuando se retomen las actividades, poder implementar protocolos y cosas que van a hacer más profesional la actividad y van a tener que tener mucho más rigurosidad en los procedimientos dentro de la sala. Hablaste justo de la pandemia y es un tema que quería tocar, más que nada pensando en a futuro, no quedándome con los efectos y con todo lo que pasó, pero sí con lo que va a venir. Como bien decís, hay un proceso a lo largo del país, como sabemos en Argentina, cada territorio tiene su propio funcionamiento independiente. En algunas provincias de la Argentina se ha retomado la actividad, en otras todavía no. En el caso de la provincia de Buenos Aires está esta situación digamos, de intermedio, todavía no se ha vuelto a abrir las salas, pero sí va a pasar próximamente seguro y para eso hay que estar preparados. Hay que estar preparados desde el cumplimiento de protocolos, desde una inversión que obviamente cada operador tiene que hacer en distintas tecnologías de control, de seguridad, pero también en tecnologías que ayuden a hacer un proceso de retorno de la gente más seguro, más confiable, más ordenado. En ese sentido, tengo entendido que tu empresa, Play-in, ha lanzado una aplicación innovadora realmente que se llama Play Turno, y nos interesaría que nos contaras más sobre eso porque realmente me parece que es, por lo que estuve leyendo y averiguando, es una herramienta muy valiosa para lo que va a ser este regreso de la gente a las salas. Sí, Román, nosotros lo que estuvimos analizando es esa situación. Bueno, ¿cómo va a ser la vuelta? Y más allá de que lo pidan o no en algunos protocolos, que muchos ya están publicados y otros todavía no, es brindar una herramienta que sea práctica para la organización del ingreso a las salas. La capacidad no va a ser la misma, va a ser reducida, entonces de alguna forma hay que poder gestionar esa capacidad. Y para la gestión de esa capacidad ocupacional de la sala, hay distintas formas. Nos pareció que lo mejor, lo más prolijo, era tener una aplicación que sea cómoda para el cliente, el apostador, jugador que quiera ir a la sala a tener un momento de recreación, y también para los operadores que los van a estar recibiendo. Entonces, la idea es que desde la misma aplicación de Play Turno se la pueden descargar desde cualquier celular o mismo verla desde una computadora, de una página web. Ingresan, se registra el apostador, el jugador que quiera participar, y ahí le va a surgir la lista de salas en las que puede solicitar el turno. Una vez que selecciona la sala que quiere ir a jugar, selecciona el día, la hora,
Para reservar el turno va a tener que hacer una encuesta sanitaria, que es una declaración jurada, que después va a ser validada en el momento que ingrese a la sala. Una vez que contestó la encuesta, queda ya registrado el turno, confirmado, y se va a generar un código QR. Después, cuando ingresan a la sala, se les va a validar ese código QR tanto al ingreso como al egreso para mantener, digamos, la capacidad ocupacional, el control de la capacidad ocupacional. Y bueno, dentro de la sala también van a tener la posibilidad, en el caso de que haya algún apostador, algún jugador que quiera ingresar y no tenga la aplicación o no haya reservado el turno, siempre y cuando haya factor ocupacional disponible, puede generarle el usuario y brindarle el turno en el ingreso en la puerta, digamos. Básicamente esto es la herramienta. También tiene un canal de comunicaciones entre el operador y el jugador, donde van a poder enviar promociones, hacer alguna sugerencia, algún reclamo si tuvieron algún inconveniente. Así que bueno, la idea es que esta aplicación sea un puntapié para un primer, digamos, enlace o vínculo entre el jugador habitual de su sala y el operador. Así que bueno, la idea es que después de, gracias a Dios, esperemos pasar este momento de pandemia lo más pronto posible, la aplicación pueda servir a futuro para otras funciones que consideren necesarios los operadores de la sala. Claro, eso es lo más importante, no es simplemente una herramienta para este momento y para resolver esta cuestión, sino que es una herramienta de aplicación a futuro para distintas circunstancias. Realmente es muy valiosa. Hablamos de cómo la industria acompaña cambios en lo que es la vida social en general, en lo que es la vida de los distintos países, sociedades. Hablamos de la cuestión profesional, de cómo se profesionalizaron los cuadros. Hablamos de la cuestión tecnológica. Y hay una cuestión que tiene que ver con aspectos más importantes de la sociedad en sí, que la industria de a poco está empezando a implementar. Me refiero a la cuestión de la inclusión de minorías y la inclusión de gentes diversas y de distintas orígenes en sus cuadros estructurales, de sus empresas, así como, por supuesto, el tema del crecimiento del espacio que se le puede dar a la mujer, que en realidad sería algo lógico y es medio un poco loco que tengamos que hablar de eso, pero es un tema importante y que si uno mira atrás y analiza, no sé, 20 años atrás, 30, lo que era la estructura de distintas empresas en la industria del juego, no había mucho espacio para las mujeres, no tenían ni siquiera posibilidades de ocupar roles ejecutivos de alto nivel. Por suerte, en los últimos años, diría en los últimos 5 o 10 años, se generó un movimiento en el cual se trató de concientizar sobre esta necesidad y de a poco, en una industria que tiene una tradición machista, hay que decirlo, se ha entendido esto y la importancia de dar más visibilidad y más igualdad, más equidad en salarios. ¿Cómo has vivido vos este proceso de la transformación? ¿Qué relaciones has tenido vos en este aspecto? ¿Has trabajado en organismos públicos, quizá con equipos de hombres con tus clientes a nivel privado? ¿Cómo has sentido vos esta cuestión del crecimiento necesario e importante de la mujer dentro de la industria del juego? Por un lado es esa pregunta, tu experiencia personal y también, bueno, lógicamente hoy hay cada vez más ejecutivas, por suerte, que se están incorporando a la industria. Si se sentara frente a ti una ejecutiva 20, 25 años y te planteara esto, ¿qué recomendaciones le darías sobre cómo ella tiene que desenvolverse en este sentido? Bueno, Román, yo no te voy a mentir, no me fue fácil. La verdad que fue difícil. Más que nada, mis primeros comienzos en el instituto, que era un ente estatal, con muchos hombres de muchos años trabajando en un sector, tener quizás como responsable una mujer y encima más joven, cuesta, no es fácil. Tuve mucha resistencia y no me fue fácil. Pero bueno, también soy de carácter, me sé también determinadas formas hacer
valer, imponer a través de mi trabajo, de mi conocimiento, y también sé valorar el trabajo en equipo. Entonces yo creo que eso es fundamental. Pero bueno, sí, no es algo que me haya resultado sencillo. Sin embargo, yo creo que, como te comenté al principio, todas las experiencias sirven para forjarte, para crecer, y es un aprendizaje. También eso a mí me sirvió para poder hoy poder manejar las situaciones de otra forma. Entonces, si vos me preguntás, yo celebro que hoy haya muchas más mujeres que tienen un rol importante dentro de la industria. Creo que todavía falta mucho, no en todos los lugares hay esta apertura. Y por otro lado, también si me preguntás qué consejo le puedo dar a alguna chica que esté comenzando en esto, que bueno, que todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, solo hay que saber aprovecharlas y poder ser perseverante en la idea y en la forma de ser de cada uno. Yo creo que uno con el trabajo, la honestidad y el conocimiento puede superar cualquier barrera. Por supuesto, muy buena respuesta y gracias por compartir tus vivencias con honestidad, porque eso es lo que nos interesa transmitir. Bueno, como sabrás, los contenidos de GM News son de alcance global, los ven ejecutivos de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, y todos ellos en realidad nos suelen preguntar por este tema que te quiero consultar. A nivel regional hay un atraso en términos de regulación del juego online. Colombia se ha destacado como ejemplo, como un caso modelo, con 3 años ya de funcionamiento, y otros territorios han intentado de a poco avanzar con sus regulaciones, pero no quizá con la rapidez, con el resultado que se esperaba. Enfocándonos en lo que es Argentina, y en este caso la provincia de Buenos Aires, hubo un avance durante el año 2018-2019, se aprobó una regulación, se lanzaron licitaciones, y a fines del año pasado hubo como un parate, cuando ya estaba todo como avanzado para empezar a definir quiénes iban a ser las 7 empresas licenciatarias. Eso se frenó. Y bueno, obviamente toda la gente que nos ve y que nos escribe y nos lee y nos consulta, quiere saber qué pasa, qué va a pasar. Sobre todo, Griselda, porque todos entienden que la posibilidad de que un Estado pueda regular una actividad y obtener recursos en términos de impuestos sobre esa actividad, siendo ya ordenada y controlada y prolija, es un plus no solo para las empresas y para la industria en sí, sino para el Estado y poder acumular algunos recursos derivados de esa actividad. Más teniendo en cuenta en un territorio de la provincia de Buenos Aires que está acuciado por el tema de la pandemia, con distintos problemas de varias índole, y también al mismo tiempo entendiendo que justamente durante esta pandemia se han registrado números de enorme crecimiento en lo que es la actividad del juego online en todo el mundo. Entonces, hay digamos, incertidumbre en las empresas de Europa que están deseando invertir y participar en lo que es la provincia de Buenos Aires y lo que sería el mercado de juego online, pero en toda la industria en general sobre qué está pasando en un territorio tan importante como la provincia y qué puede pasar. ¿Cuál es tu mirada, no solo sobre la provincia de Buenos Aires, sino sobre lo que es la región? Porque estamos en una región en la cual sabemos que si se avanza en un país, esto puede traer también un efecto en otros, y Chile, y Perú, y Brasil están en una situación similar de tratar de avanzar con sus regulaciones, y esto generaría un hub de negocios muy importante que atraería inversiones. ¿Qué sensaciones tenés vos de lo que es la provincia en términos de avance de regulación y también de posibilidades en otros países de Latinoamérica? Mira, puntualmente sobre el tema de regulación de online, bueno, yo creo que está más avanzado en ese punto en cuanto a la ejecución la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que ellos ya, como es una gestión de gobierno que ya venía trabajando en el tema, es una continuación. No te olvides que, bueno, todos ya saben, nosotros tuvimos elecciones
el año pasado, hay un cambio de gestión. Entonces, en el medio de este cambio de gestión, cayó la pandemia. Entonces, lo que es provincia de Buenos Aires, yo creo que todavía falta un tiempo para eso, porque hay decisiones que pasan, digamos, por los gobiernos, y antes de tomar una decisión, yo creo que como es una nueva gestión, van a querer evaluar lo que se ha trabajado en el proyecto de online y en las licitaciones. Entonces yo desde ese lado, al ser una nueva gestión, estar en el medio de la pandemia, atendiendo situaciones apremiantes, yo creo que va a faltar un poco más de tiempo para que haya algunos avances sobre ese punto en lo que es la provincia de Buenos Aires. No es el mismo caso Ciudad de Buenos Aires, ya que como te comentaba, a pesar de que hubo elecciones, la gestión de gobierno continúa, es el mismo equipo de trabajo que ya venía trabajando sobre el tema, por eso yo creo que va a haber muchos más avances sobre la ejecución de las plataformas en ciudad que en provincia. Lo mismo veo también en otras partes de lo que es la Argentina, en otras provincias. Muchas, a raíz también de la pandemia y de la necesidad de volcar un poco todo lo que se venía haciendo en forma presencial a online, han habilitado distintos canales, tanto de compra, de juegos, digamos, por el canal online, ya sean los tickets, las boletas de lotería, bingo, distintos juegos lotéricos están avanzando sobre la venta de canal en forma online. Lo mismo que también poder habilitar determinadas plataformas de juego que si bien cumplen con algunos requisitos, quizás hubiese tardado más la implementación si no estuviésemos en esta situación, digamos, de necesidad de recursos. Pero bueno, como te comentaba, sé que en otras partes de las provincias están más avanzados. Provincia de Buenos Aires, lo veo que por ahora no va a haber una novedad sobre este tema, que hay otras prioridades en la de gobierno. Y en cuanto a Ciudad de Buenos Aires, que hay un avance y que es mucho más pronta la ejecución de la implementación de las plataformas. Perfecto, perfecto. Ojalá que se pueda ir avanzando de a poco. Entendemos la situación de pandemia y precisamente sabemos que más allá del contexto mundial de esta afección, hay que seguir trabajando. Obviamente la industria sigue funcionando, se sigue desarrollando ideas, proyectos, como en este caso en Playing Group, Play Turno, y seguramente tienen otros planes a futuro. El año que viene va a ser un año que entendemos muy, muy activo para la industria, donde quizá algunas cosas que se dejaron en espera este año porque no se podía, el año que viene se van a implementar, va a haber probablemente más eventos presenciales, va a haber más trabajo para los operadores, ojalá que así sea, un año de recuperación, y en ese sentido, y planeando a futuro y anticipándonos, siempre con una mirada optimista y positiva de lo que puede pasar, ¿qué planes, qué proyectos tiene Play-in Group en agenda o ideas para seguir acompañando a los operadores, a los clientes en general, a la industria? ¿Qué nos podés anticipar de lo que se viene, lo que están pensando y cómo van a seguir trabajando de cerca con toda la industria para ofrecer sus soluciones? Mira, nosotros somos una consultora que no solo trabajamos con los operadores, sino también con los reguladores. A través, bueno, de los años de experiencia que hemos tenido, tenemos acercamiento con varios reguladores que hoy están necesitando quizás algún apoyo extra a sus actividades de control. Una consultora externa puede brindar un asesoramiento desde otro lugar distinto a lo que es por ahí la operatoria dentro del ente regulador. Eso por un lado. Nosotros estamos trabajando con bastantes entes reguladores de lo que es Argentina, que nos piden asesoramiento ante nuevas, por ejemplo, la pandemia ha traído mucho avance del juego ilegal.
tanto en forma online como presencial, hay hasta delivery para poder jugar en forma ilegal. Entonces nosotros estamos trabajando en ese asesoramiento, en el asesoramiento también de todo lo que es la implementación de las plataformas, en las regulaciones. Eh, También hay otras provincias que están viendo la posibilidad de implementar determinados impuestos o reflotar otros. Entonces, bueno, sobre eso nosotros brindamos asesoramiento, análisis técnico, tanto de antecedentes sobre quizás impuestos similares, experiencias de otras jurisdicciones, hacemos comparaciones de experiencias y en base a eso podemos asesorar cuál es la probabilidad o cuál va a ser la respuesta sobre esta idea que tiene pensado implementar el regulador. Eso. Y por otro lado, con los operadores, nuestra idea es seguir creciendo en lo que es brindar herramientas que unan al operador con el jugador, con su cliente, que brinden una mejor experiencia dentro de la sala. Ya hay muchas empresas que se dedican a todo lo que es visualización, a todo lo que es sistemas y demás. Nosotros, nuestro rol es desde otro lado. Es brindar un asesoramiento que ya a lo que ya tienen implementado en muchos casos, brinde un plus o un valor agregado. Desde el lado desde la profesionalización de las actividades o de la relación con el cliente. Así que sí, desde ese lado también tenemos varias cosas que estamos pensando, también el tema de agencias, es algo que estamos desarrollando alguna aplicación para agencias, así que tenemos bastantes proyectos. También teníamos bastantes para este año, pero bueno, la idea es poder a poco que la pandemia nos deje avanzar, más que nada. Ojalá, ojalá, y por eso te decía, Griselda, obviamente agradeciéndote por tu tiempo, por lo que nos estás transmitiendo, esta cuestión de mirar a futuro, de manera de seguir proyectando, de seguir generando cosas y de pensar en un mundo ya normalizado de alguna forma para poder aplicar todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que se está realizando en tu empresa y en otras empresas sobre lo que es la industria en sí. La última pregunta, Griselda, nos interesa hablar sobre una industria asociada a lo que es el juego, que es el turismo. Esperamos también que el turismo pueda retomar su actividad de manera sólida y con todos los cuidados correspondientes, obviamente, y que esto se profundice el año que viene, porque como vos decías, a todos nos gusta viajar y nos gusta disfrutar. Y en ese sentido quería que nos contaras, bueno, vos estuviste ya en las primeras preguntas y estaríamos haciendo un cierre con eso, hablando de que te gustaba viajar, que por esta cuestión también de poder correr, disfrutabas de la naturaleza, de distintos lugares. ¿Qué ciudades, qué lugares de la Argentina que has visitado y que has podido apreciar te parecen interesantes como para invitar a todos los que nos están mirando, todas las ejecutivas y ejecutivos que están del otro lado y que tengan a futuro la posibilidad de viajar a la Argentina? ¿Qué lugares podrías recomendar como para que ellos visitaran y pudieran disfrutarlos también? Bueno, la Argentina es hermosa, toda es hermosa. Así que para elegir tenés un montón de lugares. Y gracias a que nuestro territorio es tan amplio, tenés distintos climas, distintos topografías, hay montones de opciones para todos los gustos. Mi lugar preferido es el sur. A mí yo amo el sur, es mi lugar en el mundo. Bariloche, mi ciudad, que me enamora cada vez que voy y siempre descubro cosas nuevas y me encanta ir, todos los años voy. Y la estoy extrañando horrores porque tendría que haber ido en agosto, que siempre viajo, no pude ir. Iba a ir en noviembre para mi cumpleaños y ahora ya me avisaron que no voy a poder ir, así que la verdad que la extraño muchísimo. Bariloche es un lugar hermoso, después está Calafate, también es hermoso, está el glaciar Perito Moreno, nosotros tenemos el norte es divino, Salta es una provincia maravillosa, eh, para recorrer de distintas formas, lo mismo que Misiones, las cataratas, Mendoza, los viñedos, tenés
de todo, para todos los gustos. Sinceramente es una de mis pasiones viajar y esto de tener que estar acá trabajando en casa, si bien es desde cierto lado es positivo porque uno está quizás un poquito más relajado en algunos momentos, en otros no, porque hay mucho trabajo, gracias a Dios. Pero bueno, extraño esto de poder viajar, me gusta mucho conocer lugares, gustos, sabores, paisajes. Y la Argentina, para todos los que quieran venir, es un país maravilloso. La naturaleza, hay montones de lugares donde uno se puede conectar con la naturaleza desde la montaña, un lago, un vino, una sierra. Córdoba es hermosa, las sierras cordobesas. Eh, Así que bueno, Mar del Plata es también una ciudad que enamora en su playa, así que bueno, los invito a todos que cuando puedan los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Y en sí, todos los argentinos con los turistas somos muy amables y tratamos de que pasen un momento muy placentero cuando vienen a visitarnos. Que así sea, entonces, Griselda, por lo que estás contando, seguramente va a haber mucha gente que esté agendando nuestro país para visitar cuando se pueda, por supuesto, y con todas las medidas de seguridad disponibles. Griselda Soledad Rival, directora de Playing Group, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tus conocimientos. Hemos aprendido mucho en esta charla e imaginamos que las personas que están del otro lado de la pantalla han apreciado y han tomado nota también de tus conocimientos. Gracias por compartir con nosotros tu trabajo y, por supuesto, por contribuir al progreso de la industria del juego. Bueno, muchas gracias Román, gracias a todo el equipo de ustedes, también por el espacio, por poder darme este ratito para contar un poco de mi vida, de mis cosas, mis pasiones. Así que se los agradezco mucho y bueno, para lo que necesiten, acá estamos. Gracias y por supuesto, gracias a ustedes que nos vienen acompañando desde que iniciamos este proyecto allá por julio y agosto del año pasado. Gracias por acompañarnos en esta modalidad de videoentrevistas y de video webinarios que realizamos desde hace varios meses. Tenemos preparados muchísimo contenido de aquí a fin de año en estos aspectos y por supuesto los invitamos y las invitamos a seguir acompañándonos y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en las redes sociales de GNM News, en nuestro sitio web. La verdad que estamos contentos de poder ofrecerles este contenido de alta calidad, este contenido profesional, académico. Vamos a seguir haciéndolo porque ese es nuestro objetivo y esperemos que lo puedan aprovechar y disfrutar. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes.